Hola, muchas gracias por hacer clic en nuestro video. Hoy vamos a estar hablando sobre cambios de estatus en Estados Unidos. Recuerden suscribirse si les interesa tener más información de él. Y bueno, el sistema de inmigración de Estados Unidos es complejo y diverso, con una amplísima gama de categorías de visa para quienes desean estudiar, trabajar o cambiar su estatus migratorio. Cada año, miles de personas buscan oportunidades para vivir y trabajar en Estados Unidos, ya sea como estudiantes, profesionales o a través de ofertas laborales. Sin embargo, comprender cómo navegar estas categorías y hacer una transición de una categoría a otra cuando ya estás dentro del país sin cometer errores va a ser crucial para garantizar un proceso exitoso. En este video vamos a abordar 5 puntos claves relacionados con el cambio de estatus migratorio en Estados Unidos. Primero, es posible cambiar de residente temporal a permanente con un contrato de trabajo. Segundo, ¿qué opciones tienen los estudiantes para trabajar mientras estudian? Tercero, existen visas especiales para ciudadanos de Chile. Cuarto, ¿cuáles son los errores más comunes al intentar cambiar de estatus en el país? Y finalmente, ¿qué implica el concepto de intención dual y cómo afecta a los solicitantes de visa? Acompáñanos en esta guía para entender cómo sacar el máximo provecho a las oportunidades que ofrece el sistema de inmigración estadounidense. Primero, con un contrato de trabajo puedo cambiar de residente temporal a permanente. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esto? Obtener la residencia permanente en Estados Unidos, comúnmente conocida como la Green Card, es por supuesto el objetivo de muchísimos trabajadores. Pasar de un estatus temporal a un estatus permanente. Y si bien hay múltiples caminos hacia este estatus, contar con un contrato de trabajo puede ser una de las formas más seguras de hacer esta transición, porque tu empleador puede hacer un proceso de certificación laboral o PERM. Este proceso permite cambiar de un estatus temporal a un estatus permanente y requiere pasar por un proceso ante el Departamento del Trabajo. Ahora bien, para aquellas personas con una visa H1B que tienen un máximo de 6 años, esta va a ser una opción muy beneficiosa porque, aunque el proceso de certificación laboral es largo, permitirá dentro de esos 6 años optar a la residencia permanente y eventualmente convertirse en un Green Card Holder. Igualmente, las personas con una visa que están dentro de Estados Unidos con una visa L1 podrán optar a la categoría EB1C con ese contrato de trabajo como gerente multinacional. En el primer caso de las personas con visa H1B o con visa F que están haciendo un proceso de certificación laboral, el empleador debe demostrar que hizo un proceso de reclutamiento y no consiguió una persona americana o residente permanente que estuviese calificada, dispuesta y disponible para tomar esa posición. En cambio, para aquellas personas en categoría L1A, solo deben demostrar que califican para la categoría EB1C como gerentes multinacionales. Por otro lado, las personas con visas TN, visas de estudiante, la visa TN es una visa especial para mexicanos y canadienses, deben tener en cuenta que hay ciertas restricciones al momento de aplicar a una residencia permanente. ¿Por qué? Porque las visas TN y las visas F no admiten la doble intención. Así, muchos empleados en visa TN optan por la visa EB2 o EB3 con certificación laboral que puede llevar a la Green Card, pero estas personas deben tener consideración importante antes de salir del país o viajar fuera del país por el tema de que estas visas no tienen la doble intención. Entonces, para responder la pregunta, ¿el contrato de trabajo puede llevar a la residencia permanente? Bueno, sí, potencialmente con una certificación laboral o si tienes una visa L1A en la categoría EB1C. Segunda pregunta. ¿Puedo estudiar en Estados Unidos y trabajar al mismo tiempo? Bueno, la respuesta es sí. Para quienes estudian en Estados Unidos con una visa de estudiante F1, existen oportunidades limitadas para trabajar mientras completan su formación. La visa F1 permite empleo en el campus desde el primer año de estudios, pero con un máximo de 20 horas por semana durante el periodo lectivo. Sin embargo, para aquellas personas que desean obtener experiencia laboral relacionada con su campo de estudio, existen programas específicos como el Optional Practical Training, el STEM OPT,
Science, Technology, Engineering and Mathematics, OPT, y el CPT o Curricular Practical Training. Y bueno, ¿qué es el OPT? El OPT es un beneficio que permite a los estudiantes internacionales con una visa F1 trabajar en su área de especialización. Yo, por ejemplo, trabajé en OPT un año antes de que me saliera mi visa H1B. Y este programa se puede utilizar tanto durante los estudios como Pre-Completion OPT, como después de la graduación, que es a lo que opta la mayoría de la gente, como Post-Completion OPT. Y así los estudiantes pueden trabajar hasta 12 meses bajo OPT, acumulando experiencia laboral que complementa su educación en Estados Unidos. El STEM OPT para personas en ciencias, tecnología, ingeniería o matemática es una extensión que da hasta 3 años, es decir, 2 años adicionales al OPT común y permite tener 24 meses adicionales por la importancia que da el sistema de inmigración americano a las personas que están en carreras STEM. Y naturalmente, aquellas personas, por ejemplo, que hacen un MBA, tratan de optar a MBAs que tengan la opción de STEM OPT. ¿Y por qué le dan importancia a STEM? Porque son carreras de alta demanda. Ambos programas, el STEM OPT y el OPT, requieren de la aprobación del Servicio de Inmigración. El empleador generalmente debe estar registrado en el programa de E-Verify y estas son excelentes opciones para aquellas personas que están haciendo un programa de estudio puedan fortalecer su perfil profesional y potencialmente abrir la puerta a algún otro tipo de visa. Muchas personas entran a OPT, después pasan a H1B y después pasan a certificación laboral. ¿Y cuál es la otra opción que tienen los estudiantes? Bueno, el Curricular Practical Training o CPT es otra opción de empleo para estudiantes internacionales que tienen una visa F1. A diferencia del OPT o Optional Practical Training, el CPT está directamente vinculado al currículo del programa académico del estudiante. Algunas características importantes del CPT son, bueno, el requisito académico, que el CPT debe ser una parte integral del programa de estudios del estudiante. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que la experiencia laboral debe ser directamente relevante al campo de estudio y está relacionado con algún curso específico o requisito del programa. Otra característica importante es la autorización y la duración. Los estudiantes que opten por CPT deben obtener la autorización de su Oficina de Servicios Internacionales o DSO antes de comenzar empleo. Y la autorización se concede por un semestre o trimestre académico y puede ser renovable mientras se mantengan los requisitos del curso. Una cuestión importante del CPT es que si una persona hace CPT por 12 meses, tiempo completo, no podrá optar a el OPT. Entonces, es importante que aquellas personas que están considerando CPT consideren el impacto que puede tener ese CPT sobre su posibilidad de trabajar a tiempo completo con el OPT. Muchas personas optan por el CPT 20 horas a la semana durante periodos vacacionales, como para poder hacer un poquito de dinero mientras están de vacaciones, pero por supuesto siempre es importante tener en cuenta el tema de que si utiliza más de 12 meses de CPT a tiempo completo, ya no será elegible para el OPT post-graduación. ¿Y qué es importante del OPT? Que el OPT son 12 meses por programa educativo. Entonces, si una persona utilizó OPT y después hace otra maestría, no puede optar a un segundo OPT. Así, el OPT y el CPT ofrecen una oportunidad para que los estudiantes tengan experiencia práctica en su campo de estudio. Tercera cuestión que queremos abordar en este video, bueno, una pregunta que nos hacen mucho nuestros oyentes de Chile, me dicen, si soy de Chile, ¿existe alguna visa especial para ir a los Estados Unidos? Y la respuesta es que sí. Los ciudadanos chilenos tienen una visa específica en la categoría H1B1, una categoría especial creada bajo el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, que está diseñada para profesionales chilenos que desean trabajar en Estados Unidos en ocupaciones que requieren conocimientos especializados. Esta visa solo existe para ciudadanos de Chile y de Singapur. Requisitos son muy similares a los de la visa H1B, con la grandísima ventaja de que no es un proceso de lotería. Entonces, efectivamente, los ciudadanos chilenos tienen esta opción especial creada por el TLC entre Chile y Estados Unidos. Esta visa permite que los profesionales chilenos trabajen en Estados Unidos en ocupaciones que requieren estos conocimientos especializados. Esta visa, aunque como dijimos es muy similar a la visa H1B regular, tiene características únicas que la hacen de cierta manera más accesible.
¿Cuáles son algunas de estas características? La aplicación es directa y el proceso es rápido, a diferencia del proceso del H1B regular que solo se puede aplicar en un momento del año, requiere un Labor Condition Application previo del Departamento del Trabajo. La aplicación de la H1B1 es mucho más rápida y muchísimo más directa. Los solicitantes pueden aplicar directamente en un consulado o embajada de Estados Unidos, en Chile o en algún otro país que acepte solicitudes de visa H1B. El proceso de solicitud suele ser bastante más rápido, lo que permite una incorporación laboral más ágil. Por supuesto, el beneficio más grande es que no hay una lotería anual. Sí hay un cupo reservado de 1.400 visas por año fiscal para ciudadanos chilenos, lo cual elimina la necesidad de participar en la lotería H1B. Esta es una de las características, por supuesto, más atractivas de la visa H1B para ciudadanos chilenos. Ahora bien, debido a la baja demanda que hay de este visa, estos cupos generalmente no se llenan y facilita el acceso para profesionales chilenos a el mercado laboral americano. ¿Cuál es la duración de la visa H1B? La visa H1B1 normalmente se emite por un periodo de un año, pero puede renovarse indefinidamente. Entonces, este es otro de los grandes beneficios. Siempre que el beneficiario continúe cumpliendo con los requisitos del empleo, podrá renovar anualmente y así esta visa proporciona flexibilidad, aunque no ofrece un camino directo a la residencia permanente. Para la visa H1B también hay que completar una LCA o Labor Condition Application ante el Departamento del Trabajo y se debe asegurar que las condiciones laborales cumplen con los estándares requeridos. ¿Cuáles son algunas de las restricciones y limitaciones importantes? Bueno, la visa H1B1 es estrictamente para trabajo temporal y no tiene dual intent, lo que significa que no permite a los titulares tener una intención vigente de permanecer permanentemente en Estados Unidos. Esto puede limitar su uso de cierta manera y requerirá que aquellas personas que tengan la visa H1B sean muy conscientes de cuáles son las limitaciones de tiempo que tienen para poder optar a la residencia permanente. Y entonces, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes a la hora de cambiar estatus en Estados Unidos? Es importante tener en cuenta que esto es un proceso delicado donde cometer errores puede llevar a la pérdida de estatus legal o incluso a la deportación. Y por supuesto, uno de los errores más comunes que vemos es no solicitar el cambio de estatus con suficiente antelación. Digamos, una persona entró con visa de turista, consiguió un programa de estudios e introdujo el cambio de estatus a estudiante 10 días antes de que expirara su B94. Pero cuando lo envió y cometió un error, le llegó una negación y ya está fuera de estatus. Porque un pequeño retraso en la presentación puede tener consecuencias graves. Además, es fundamental en los cambios de estatus demostrar que no hubo una intención fraudulenta en la entrada. Es decir, si yo entro con una visa de turista y al día siguiente de entrar pido un cambio de estatus, una visa O1, es probable que el Servicio de Inmigración me diga, bueno, te voy a aprobar la visa, pero te voy a mandar a hacer el consulado. Entonces, ¿qué es el efecto de la intención dual? El concepto de la intención dual se refiere a la capacidad de ciertos solicitantes de tener la intención de permanecer en Estados Unidos de manera temporal, mientras al mismo tiempo tienen la intención de obtener la residencia permanente. Y no todas las visas temporales admiten esta dualidad de intención. Las únicas que en la ley lo admiten son la H1B y la L1, lo que significa que uno puede estar con una visa H1B o una L1 y pedir una H1B o una L1 y tener una solicitud de residencia permanente pendiente. Ahora bien, las visas E2 o 1 no significa que es absolutamente prohibido demostrar la doble intención, sino que hay que hacerlo de cierta manera. Entonces, en conclusión, pedir un cambio de estatus puede ser un desafío para las personas que quieren trabajar o estudiar en el país. Las oportunidades de hacer este cambio de estatus, sin embargo, son abundantes para aquellas personas que están bien informadas, toman decisiones estratégicas. Desde la transición de residente temporal a permanente o de algún tipo de visa temporal a otro tipo de visa temporal, es importante entender que cada situación requiere un enfoque específico.
y un conocimiento profundo de las regulaciones aplicables. Es muy importante que ustedes, como solicitantes de visa, entiendan bien qué opciones tienen y se preparen con anticipación para evitar los errores comunes. La pérdida de estatus, falta de planificación, violación de términos de la visa, son todas cuestiones que pueden ser fatales en sus planes en Estados Unidos. Comprender los conceptos como la intención dual, además, puede marcar la diferencia entre una solicitud exitosa y un rechazo. Pero con la asesoría adecuada y una comprensión clara de las normas, ustedes pueden maximizar las posibilidades de éxito y asegurar una experiencia migratoria positiva. Para aquellos que desean planificar su futuro en Estados Unidos, los invito a que nos contacten y hagan las preguntas necesarias, agenden una consulta para saber qué opciones tienen. Nosotros estamos aquí para apoyarlos. Recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse informados y gracias por su tiempo.